Pero bueno, vamos, si os parece, con lo que íbamos a repasar. Bueno, para algunos será totalmente nuevo porque no lo habéis visto, para otros es algo que ya en cierta ocasión vimos, pero a mí me parece muy importante porque de nuevo ha vuelto a salir en los últimos meses y a veces intento no serlo, pero es muy difícil no tener una perspectiva tan occidental, tan europea de la ciencia. Es muy difícil salirse de ahí. Y irónicamente, aunque sea así, resulta que muchísima de la ciencia que nosotros usamos tiene una herencia del este bastante importante. No tanto árabe, esto es importante entenderlo, toda la matemática moderna tiene su origen en China y la India. Toda la matemática moderna. Mucho antes que en Europa pudiéramos tener cálculo aritmético avanzado, ecuaciones o incluso cálculo infinitesimal, tanto chinos como indios ya lo desarrollaron. O sea, que esto es muy anterior. Los árabes actúan de conexión, digamos, en una época como es la Edad Media, en la que la cultura en Europa había descendido de una manera bastante importante, actúa trayendo un poco ese conocimiento y acercando. La prueba la tenemos tan sencillo, yo esto muchas veces se lo digo a los alumnos, pero para que vean un poco lo tonto que es, pero que es el entender los números romanos. ¿Os dais cuenta lo difícil que es escribir un número con números romanos? Es realmente complicado. O sea, poner un año, 1780 con la Puerta de Alcalá, no, MDCC, o sea, es como un horror. Es divertido, es muy divertido, a mí me parece divertidísimo. Pero claro, es un horror y no digamos ya la imposibilidad que tiene de realizarse ningún tipo de aritmética. Es decir, ¿por qué los romanos eran tan malos en matemáticas, en matemática aritmética? Y entonces utilizaban recursos que utilizaban los persas y en otra medida los egipcios, que lo trajeron de Persia, porque no podían sumar números romanos, era una cosa imposible de poder hacer, ¿no? Y además no conocían el cero. No existía el concepto de cero, con lo cual no podíamos utilizar una notación decimal y ordenar los números con facilidad. Con lo cual ahí hay un problema que no solucionamos hasta que los árabes nos traen los números indios, los números hindúes, o como queramos decirlo, indios sería la palabra correcta. Hindú es la religión, si no me corregíais el otro día. El caso es que hasta que no vienen esos números, mal llamados números árabes, son números indios, y de hecho, si os fijáis en la grafología, tiene más parecido con la grafología india que con la árabe, muchísimo más. Recogéis el 1, el 2, el 3, la forma de escribirse originalmente, bueno, ya luego os lo enseñaré cómo eran las grafologías en su origen. Esto hace que rápidamente en Europa, aprovechando el tirón del Renacimiento, pues se desarrolle una matemática muy potente que nos permite una tecnología muchísimo más avanzada. ¿Qué sucedió? Que esa misma matemática estuvo 1000 años antes en el este, en China e India, pero no supieron darle una utilidad más allá de la comercial. Es decir, les pareció muy interesante para favorecer el comercio y hacer pesar cosas y saber cuánto costaba una cosa en función del peso, la calidad de los metales y tal, pero tecnológicamente no. Por la razón que fuera, y aquí habría que ver si hay una razón cultural o social, no fue muchísimo más allá. Voy a compartir una presentación. Presentación. Me marcharé antes hoy, me desconecto antes. Oye, Vale. Antes de que se vaya Estrella, ¿qué día quedamos, por fin? Sí, porque ya nos quedan solo 2 días. Exacto. Esa es una buena cuestión. ¿Queréis que lo dejemos para el 17, para el último? ¿El 17 es? Viernes 17. Viernes 17. ¿El viernes que viene? No, el otro. No, dos. Vale. Vale. Ah, sí. Nosotros no estaremos, pero quiero decir que tampoco vamos a estar el próximo viernes, porque ahora mismo estamos en la playa. Entonces no. Ya veía yo mucha luz. Sí, una cara de relax, beatífica. Bueno, allí no. No. Ya. O sea, no vamos a estar ninguno, con lo cual el que a vosotros venga bien quedar. Nosotros no. O sea, ni el 11 ni el 17, o sea, ni el 10 ni el 17 estáis. No, porque vamos a volver como el 13, el 14 y nos vamos el 17 justamente. Ah, bueno, pues entonces... Otra vez. Entonces,
no ¿Cómo contar. sufrís, ¿Cómo sufrís? Ya os contaremos, nos No. vamos a hacer senderismo a las Azores. Qué bonito. Al final lo que va a haber que hacer, poner Qué una envidia. fecha y que asista todo Quien el Yo, pueda. yo Sí, no, mantendría, En O todo poner caso, un par de revocarla fechas, si es menos de un número los que asisten. 2 convocatorias. Claro. Vas a la primera o a la segunda, o a las 2. Yo personalmente, y no crees que me viene muy bien porque al día siguiente me toca madrugar de viaje, creo que el último día sería el más razonable. Digo, el porque 7. ni el último, ni el 10 ni el 17 pueden Águeda y Roberto, y pues no sé, Antonio, Jesús. Yo, Yo por he mi ido a mirar parte, el sí. calendario. ¿Eh? Por mi parte, sí. He ido a mirar el calendario y el 17 no tengo El nada, 10, pero si el 10 decimos tengo otro día, ópera, ya- tampoco puedo. El 10 está cena. El 17 entonces, El 17 Pues, por como hacer propone fecha. Santiago, venga, ok, venga. 17, luego lo pongo, perfecto. Vale, ¿a qué hora quedamos? ¿A las 8? Cuando digáis. Cuando baje el sol, ¿no? Un Sí, poquito. yo Por creo que eso. bueno, lo de las 8 puede ser buena idea, porque así el sol ya ha bajado y no morimos de calor, aunque bueno, si estamos En en el una terraza, intento. sí. ¿Podemos, os parece bien una terraza en Recoletos, un poco por un sitio céntrico? Sí. Yo donde me digáis, porque yo vivo fuera de Madrid, con lo cual me tengo que desplazar, me da lo mismo. El concepto de céntrico en tu caso no es aplicable. No es efectivamente. Sí. Como es un centro excéntrico, ¿no? Pero si viene Santiago con los niños, vamos a buscar un sitio. A ver, por mí, en nuestro barrio hay un chorro de terrazas. Un Pues chorro. oye, en vuestro sí. barrio, ¿para Y qué? en todos, Si todos claro. estáis más o menos en la misma zona. No, de eso No. nada. Ah, ¿no? Ah, No, Somos no, Elena y yo. Ah. Elena y Ah. yo somos los que coincidimos. sí. Ah, Yo estoy en Pero Madrid, vamos, tío. que tenemos terrazas increíbles. El Parque de Berlín podría ser una opción. muy bien, sí. Sí, Escucha, sí, sí. lo que diga Santiago, Santiago, vas a traerte a Marta y a los niños, ¿no? Pues puedo traerlo, sí. Pues claro, pues Claro. entonces elige tú el sitio para los niños. Claro. Vale, pues lo vemos. A lo mejor si es así, a lo mejor una terra del Parque de Berlín que comenta Elena está muy bien porque tienes mucha Claro, zona porque- para aparcar o para venir Claro. en metro, Sí, también sí, está sí, bien sí, complicado. sí, sí, sí. Tienes Sí, dos Y los terrazas grandes en niños, el mismo sitio sí. y a los niños los en el puedes parque, en el dejar. parque de Berlín no se puede aparcar, ¿no? Ahí sí, pegado al parque tienes la La calle calle que bordea, Marcenado. las dos que bordean, la que da a Y un además son de colegio que se azul llama Santa todas. Marta o algo de eso. Hay un Sí, colegio por Sí, ahí, ahí Santa grande. Marta. Santa Es Marta. la calle Marcenado, el inicio de Marcenado Sí, 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 Eso sé, es. sé dónde Concha está. Espina. Sí. Pero que no sabía si se puede aparcar bien, vamos, pero bueno. Sí, o es todo azul, ¿eh? O sea, todo el lateral es azul. O sea, que se puede dejar. Y luego hay un parking al lado, o sea, que se puede también. Pero bueno, luego lo ponemos para que la gente lo sepa y también Sí, puedan. y quedamos porque habrá que elegir terraza Sí, y a lo y mejor reservar. y reservar. No, a lo mejor no, reservar. O Sí, sí. sea, si no, me veo en el parque al lado del lago, vamos. Con un mantel. Y oye, mira, también es una idea, ¿eh? También es una idea. Nos Sí. ponemos en el Yo césped, un todas, mantel con muchas cosas y claro. Madrid-Río, chicos, Madrid-Río, que hay muchas también. Hombre, Estaba pero ya- pensando, ahí sí que estaba aparcar pensando es en el mismo complicado. sitio, pero Está lejos. estaba pensando yo también en el Madrid Río, sí. No, no es una mala No opción. sé, Aparcar sobre es- todo por lo de los chicos. Lo de los niños, claro. Sí, el problema es que me obliga a ser en metro con ellos, porque aparcar es imposible completamente. En Madrid-Río. Madrid-Río es un infierno para aparcar. Cada Bueno, vez que vamos. ya lo miraríamos. Pero en metro se va bien, porque vas relativamente cómodo. O sea, una opción también puede ser una opción. Bueno, luego lo vemos, que si no se Bueno, lo... bueno. Oficial, A ver, día no, pero 17. vamos. Día 17, a las 8. a las Bien. 8. Nos queda elegir el sitio. Vale. Venga. Voy a compartir un poco... Esto, veis mi pantalla, ¿verdad? Historia de la Sí. astronomía Sí. y de los astrónomos. Bueno, intentaré ir rápido porque me interesa sobre todo intentar llegar antes de las 7 a la parte que yo creo que quiero destacar, ¿no? Pero lo que quiero hoy un poco es dar un homenaje un poco a lo que muchas veces parece que ignoramos, pero es la base de la ciencia y de las matemáticas de la astronomía, ¿de acuerdo? Y bueno, ya os conté que existe la astronomía prehistórica. Es decir, muchas de las construcciones que conocemos de la prehistoria, ya en el Paleolítico,
encontramos decoraciones o simbología que tiene que ver con la astronomía, ¿no? Tenemos el conteo de lunaciones. Hay muchísimos huesos tallados de conteo de lunaciones. Es decir, se ve que lo que hacían era contar el número de lunas, donde están perfectamente indicados, y las marcaban en función de que si eran luna llena, luna nueva, etcétera, etcétera, mediante una cadena de puntos. Esta representación maorí de un cuerpo celeste, probablemente estemos hablando de algún tipo de meteorito o bólido que fueron viendo, también está grabada en forma de geolito, y en la época neolítica es donde se produce un poco esa gran revolución que os he contado muchas veces. Es decir, ¿cuál es la necesidad de entender astronomía? La agricultura. La agricultura surge, necesito saber cuándo tengo que plantar para saber también cuánto tengo que cosechar, ¿de acuerdo? Y eso, pues como todos los años, determinadas fechas, las estrellas están en determinadas posiciones, pues me sirve para poder orientarme y decir, llega el momento de plantar mis lechugas. Pues fenomenal, y las planto, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Çatalhöyük, en el sureste de Turquía, que aparte de ser una civilización bastante avanzada, con edificios ya de varias alturas, son los primeros en los que encontramos marcas relacionadas con la agricultura, para predecir un poco los movimientos del Sol y la Luna, y de esta manera poder desarrollar un calendario básico. Stonehenge, en Inglaterra, claramente es un calendario, ¿de acuerdo? Está orientado perfectamente en los solsticios, es decir, que incluso teniendo en cuenta esos pequeños desajustes que hay, hoy el solsticio no se ve exactamente por la puerta de Stonehenge, porque debido a la precisión del eje se ha modificado un poco, pero se nota que hace 6.000 años, pues sí, que caía perfectamente el solsticio por esa puerta, ¿no? Es una especie de calendario. Y a mí me gusta mucho, en el norte de Francia, todas las alineaciones que encontramos en la costa de Bretaña, ¿no? Son estas alineaciones que las hacían tan curiosas, ¿no? Evidentemente aquí tiraban una cuerda, ¿no? La tensaban y con eso iban colocando las piedras, y los hacían siempre en una orientación de un punto cardinal, ya sea norte, sur, este o oeste. Estas, por ejemplo, están orientadas hacia el oeste, son como muy curiosas. ¿Veis? Hay muchas en la zona de Bretaña, hay muchísimas, y la verdad que son muy curiosas de ver. Si un día vais por ahí y os encontráis con una de estas, sabed que son enormes calendarios. Lo que buscaban era el Sol, según se iba moviendo, generando el analema, iba creando, iluminando parte o menos parte de las rocas, ¿no? Y de esa manera sabían en qué parte del año se encontraban. Un calendario de casa un poco incómodo de tamaño, pero era una forma, ¿no? de conocer en qué época del año se encontraba, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de Stonehenge, ¿no? Pero la primera civilización que realiza un estudio importante de la astronomía es Mesopotamia. Cuando digo Mesopotamia, y aquí los que hayáis estudiado más historia que yo, perdonadme, no hablo en concreto de una civilización, sino de varias, porque en Mesopotamia había varias civilizaciones. No es lo mismo hablar de Ur que de Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? De los persas luego, los sumerios, es decir, eran como varias civilizaciones que vivían en lo que hoy se sitúa en el Sumer, es decir, el valle que está entre los ríos Tigris y Éufrates. Curioso que el origen de la civilización moderna esté situado en uno de los lugares que más guerras han conocido en los últimos siglos, siglo y medio, ¿verdad? Como tiene cierta ironía, ¿no? Bueno, pues hace unos 4.000 años ya tenían un calendario bien desarrollado, de 360 días, fueron los primeros que crearon las constelaciones del zodiaco. Recordad que las constelaciones del zodiaco son aquellas que el Sol atraviesa en su movimiento. ¿De acuerdo? Si pudiéramos ver el Sol durante la noche, las constelaciones que atraviesa el Sol son las constelaciones zodiacales. Bueno, pues las constelaciones zodiacales ya son desarrolladas por los mesopotámicos. Fijaros que adoptan un sistema sexagesimal y dividen el día en 24 horas exactas. Tienen un calendario lunar, teniendo en cuenta las fases de la luna, que incluso duró hasta bien entrada la época griega. Y eran capaces de predecir algunos eclipses solares, no de luna, por supuesto, y llegaron incluso a poder predecir, se dice, un eclipse de luna, que son bastante más complicados.
Hay un fenómeno curioso que es con la caída de Nínive se divide en dos la astronomía sumeria, ¿de acuerdo? Una mucho más mágica y religiosa y otra más moderna que influye muchísimo en el origen de la ciencia griega, ¿de acuerdo? Hay una influencia muy importante en la ciencia griega. Sin embargo, la parte más religiosa es la que hereda Egipto, ¿de acuerdo? Es un poco la que tiene influencia sobre Egipto. Bueno, aquí os dejaré más datos para que los podáis ver. Como podéis ver, tenían un calendario bastante moderno. Aquí tenéis tablas de metal y bronce en las cuales se grababan las imágenes de la luna, estrellas, constelaciones. Este es el zodiaco que tenían los mesopotámicos y evidentemente los zigurats, aparte de su connotación religiosa, se utilizaban también como observatorios astronómicos. Es curioso, ¿no? Porque casi todas las civilizaciones han construido estructuras, ¿no? Para poder llegar lo más alto posible. La estructura piramidal en ese sentido es la más sencilla de construir, pero aquí los mesopotámicos iban muy por delante porque hacían una estructura en terrazas, ¿no? Entonces era mucho más espectacular que incluso lo que hicieron otras civilizaciones en ese sentido. Desgraciadamente muy pocos nos han llegado. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y solo está la parte de abajo, para que os hagáis una idea. Solo está la parte de abajo. Toda la parte superior, que es 3 veces esta altura, ha quedado destruida. Pero imaginaros, para que os hagáis una idea, es casi 30 metros más alto que la Gran Pirámide. Para que os hagáis una idea del tamaño que alcanzaba este figurat. Era absolutamente gigantesco. Desgraciadamente, pues no ha sobrevivido entero porque fue destruido en varias guerras. Un poco posterior es la aparición de la astronomía en China, y esto yo creo que también os he contado un poco el porqué, ¿no? Los chinos tenían, y yo creo que tienen una cosa muy importante, voy a dejar de compartir un momento para reírnos un poco, que es que son gente muy observadora, y lo anotan todo, absolutamente todo. Entonces, esta gente se dedicó durante casi 500 años a anotar todo evento astronómico que sucedía. Y claro, percibieron enseguida, con cantidad de estudios que tenían, la periodicidad de ciertos eventos, ¿no? Fueron capaces de predecir. Y además, la suerte que tenían es que tenían grandes matemáticos que ya habían desarrollado la aritmética y el álgebra básicas, con lo cual les permitió predecir eclipses. Bueno, hacían un montón de cosas que nosotros tardamos todavía 1500 años en poder hacer en la Europa moderna. Es impresionante porque, por un lado, para eso necesitamos una masa de burócratas matemáticos enorme, de miles de personas. Los chinos siempre han tenido mucha gente porque ha sido una civilización... No es un problema, ¿no? En ese sentido no había mucho problema. Y además eran gente muy motivada, muy motivada. Muy motivada porque si había un eclipse y no lo habían predecido, pues o sea, al grupito en concreto encargado de esos días, pues a lo mejor perdían la cabeza. Y cuando digo perdían la cabeza, lo digo literalmente, perdían la cabeza. Entonces eran gente como muy motivada. Lo bueno de todo esto es que hemos podido mantener esos registros, y tenemos muchos a lo largo de la historia, en los museos de Pekín, Shanghái, podéis conocer algunos de ellos y son realmente espectaculares porque son miles de páginas de anotaciones astronómicas. Y además estudios de aquellos eventos que se repetían o aquellos eventos que habían sido correctamente predichos por sus propios científicos, ¿no? Entonces a mí me parece como que la gran civilización que matematizó la astronomía, para mí es la civilización china. Fijaros, nosotros supimos que el cometa Halley era un cometa que volvía cada cierto tiempo, pues cuando fue predicho por Halley a finales del siglo XVIII, en 1770 aproximadamente. Bueno, ellos ya tenían registros en el año 240 y 164 a.C. ¿Por qué? Porque la habían registrado varias veces antes. ¿De acuerdo? Por cierto, como curiosidad, muchos de estos escritos, ¿sabéis quién los conservó? Y por eso nos han llegado. Los jesuitas. Los jesuitas conservaron todos estos papeles, ¿no? Y muchos nos han llegado gracias a ellos. Se centró muchísimo en la observación.
¿De acuerdo? Aquí os dejo algunos ejemplos, pero eran gente que hizo un registro absoluto de todo lo que iba sucediendo, las matemáticas que tenían, les permitía ir explicando y detectaban que determinados sucesos pasaban exactamente cada cierto tiempo, ¿no? Lo cual les permitía predecir, mientras que en el resto del mundo pues todavía no se hacía. Por ejemplo, Juxi, en el año 336 después de Cristo, determina la precesión de los equinoccios en 1 grado cada 50 años. Casi es exacto, hoy lo sabemos, casi es una medida exacta esa precesión, ¿de acuerdo? Marcaban supernovas y novas que veían. Por ejemplo, mientras que en Europa no hay registros de la supernova del año 1066, que debió verse incluso de día, a simple vista, de lo grande que fue, ellos tienen registros perfectos de a qué hora se veía del día, dónde se veía, y efectivamente hoy con los sistemas de ordenadores hemos podido ver que era perfecto todo lo que se notaba. Creo que hay una influencia muy importante del taoísmo, muy importante del taoísmo. El taoísmo no lo entendáis como una religión del todo, porque es tanto filosofía como religión. Y una de las cosas que tienen es que el universo es infinito y sin una forma definida. Con lo cual, era una visión muy moderna que el resto de las religiones, evidentemente, no tenían. ¿De acuerdo? Y bueno, insisto, aquí os dejo algunos ejemplos. Estos eran las llamadas tablas de observación, ¿no? Que tú la ponías observando a una determinada hora por el agujero, mirabas un objeto, ¿no? Entonces ellos ya habían dejado grabado lo que era alrededor de ese objeto. Se utilizaba para enseñar astronomía a los futuros funcionarios, que iban memorizando estas tablas. Esto que tenéis aquí, por ejemplo, son cometas dibujados y explicados con fechas cuando pasaban cada uno y demás. Esto que tienes aquí es para explicar los grados hexagesimales y también para explicar que la Tierra era esférica y no plana, porque se puede deformar el papiro. O sea, como podéis ver, el papel, perdón, como podéis ver, era tremendamente avanzada la astronomía china. ¿Por qué no nos ha llegado todo esto? Bueno, primero por lo que hemos dicho muchas veces, tenemos una visión muy occidental, pero también es verdad que China no exportaba este conocimiento, no era un conocimiento exportador, sino que era más bien importador de otros y se lo quedaban todo. Pero, sin embargo, hay una cosa muy importante que sí nos ha exportado, es a través de la India. India y China tienen un contacto en esa época muy importante, ¿de acuerdo? Esto hace que gran parte del comercio hace que muchos ciudadanos chinos vayan a la India y que muchos indios vayan a China. Lo cual hace que la religión india se mezcle mucho con el taoísmo, también hable de un universo infinito que vuelve periódicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y además las matemáticas que habían desarrollado los chinos entran en la India y se utilizan en el comercio. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que os deis cuenta de lo importante que era. Una cosa que era muy difícil en la antigüedad era calcular el precio por peso. Entonces tú decías que si tengo 4 manzanas y yo sé que una manzana vale tanto, ese concepto algebraico era muy difícil de hacer. Ahora nos parece una tontería, pero en ese momento solo la matemática china era capaz de hacer ese cálculo algebraico. E incluso podían hacer sistemas de dobles ecuaciones, eran capaces de resolverlo. Hoy en día eso te lo hace cualquier niño de primero de la ESO, evidentemente, pero en esa época era la única civilización que era capaz de hacer esos cálculos. Y todo eso va a parar a la India. Y esto es muy importante, porque ya después de Cristo, los árabes llegan también a la India. Y en el momento que llegan, perciben toda esa matemática moderna y los árabes, sobre todo los árabes de la época del califato, eran de mente muy abierta, muy comercial y dispuestos a coger todo aquello que fuera bueno y a respetarlo. No lo entendamos como muchas veces cuando hablamos del Islam lo hacemos con ciertos prejuicios, ¿no? Y ni todo el Islam es como lo pensamos, ni tampoco todo el cristianismo, evidentemente, es como lo pensamos, ¿no? Aquí vamos a encontrar esto que veis aquí, que os parece una estructura moderna, tiene más de 1200 años. Estas escaleras se subían y desde aquí había gente, ¿no?, que se dedicaba a observar el cielo. Es una especie de pequeños, no telescopios, sino puntos de observación. Esto es una torre, de la cual también de cada una de las torres, no son minaretes, se utilizaba también para
observación astronómica. Más o menos de manera contemporánea, también el Antiguo Egipto realiza importantes aportaciones a la astronomía. Pero en realidad lo que están haciendo es coger la mesopotámica. ¿Por qué? Bueno, porque a ellos les servía. Fijaros, esto os va a parecer una tontería, pero es bastante importante. A veces, cómo son los territorios de las civilizaciones explican su comportamiento. ¿Cómo era Egipto? ¿Cómo era el imperio egipcio? ¿Cómo se extendía? Nilo. El Nilo, el país del Nilo. ¿Y hacia qué puntos cardinales se extendía? Norte-sur. Norte-sur. Era una enorme franja que se extendía de norte a sur o de sur a norte, me da igual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Debido a la rotación de la Tierra, los eventos estelares son más fáciles de ver cuando se producen, cuando tú tienes un territorio amplio de este a oeste, o de oeste a este, me da exactamente igual. Por eso muchas cosas pasan, por ejemplo, en Rusia, porque es un territorio enorme en este oeste. Pero dada la estrechez de Egipto, ellos realmente lo único que les preocupaba era saber cuándo va a llegar la inundación del Nilo, que lo calculaban a la altura que Sirio, la estrella Sirio se colocaba en una determinada fecha del año, y prácticamente era lo único importante, porque no había más eventos astronómicos destacables, salvo algún cometa que pudiera pasar ocasionalmente o algo por el estilo. Entonces, es una civilización en ese sentido que la astronomía para ellos no tiene mucha importancia, ya que su desarrollo es norte-sur. Esto también explica la facilidad de las comunicaciones, porque en el Nilo el viento dominante es del norte y la corriente, perdón, del sur, y no, al revés, del norte, y la corriente va hacia el sur. Es decir, que tú para remontar el Nilo extiendes la vela y para bajar simplemente te dejas llevar por la corriente. Daba muchas facilidades. Sin embargo, astronómicamente, pues no necesitaban muchísimos conocimientos, con lo cual cogen lo que ya sabíamos de Mesopotamia, ¿no? Y sí que es cierto que hacen algunos ajustes por observación. Se nota claramente que las pirámides están construidas para poder señalar determinados puntos en determinados momentos del año, etcétera, etcétera. Dime, Elena, que has levantado la mano, perdona. Es que me parece un poco contradictorio. La corriente es sur-norte, con lo cual el viento, porque el Nilo va del sur al norte, y entonces el viento debe ir del norte al sur. Es del norte al sur, sopla del norte. Exacto, hacia el sur. Porque norte, la corriente, eso sí que lo tengo claro. El Nilo va del sur al norte. Va hacia el norte, sí la corriente va hacia el norte, eso lo sabemos, desemboca en el norte, efectivamente. Okay. Es cierto que los egipcios no pueden separar la parte religiosa de la parte astronómica, es absoluta, no son capaces. Ese fenómeno se empieza a dar en Persia y en China, sin embargo los egipcios no lo dan en ningún momento, pero porque no lo necesitan, ¿de acuerdo? Y luego nosotros le hemos dado mucha importancia a la astronomía griega, cuando en realidad la astronomía griega no existe. Lo que hacen es coger todo lo que tienen alrededor. Babilonia, Egipto, contactos también con el extremo más al oriente del Imperio Parto, que les llevaba a contactar con indios y con chinos. Es decir, que se produce un fenómeno que para nosotros es muy importante. ¿Qué es lo que hacen los griegos y hacen muy bien? El coger todo lo que les rodea. De hecho, hay un fenómeno aquí que yo creo que es muy destacable, que es la Biblioteca de Alejandría, que aunque está en Alejandría, en Egipto, la tenemos que entender como un fenómeno griego. Alejandría es una ciudad fundada por Alejandro Magno, por lo tanto por las dinastías griegas de Egipto. Y allí la orden era muy clara. Todo barco que llegaba a Alejandría era registrado. Pero no era registrado en busca de contrabando, no era registrado en busca de polizones, no. Era registrado en busca de libros. En este caso de papiros, papeles, lo que fuera. Y todo lo que se encontraba a la biblioteca. Y a ser revisado, era un hub de conocimiento absoluto, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente esto nutrió a toda la zona de un grado de conocimiento que no se estaba produciendo en ningún lugar del mundo en ese momento, porque ningún lugar del mundo estaba tan bien comunicado. Las caravanas me comunicaban con el Extremo Oriente y llegaban incluso hasta China, más allá del Imperio Parto y demás. El Mediterráneo me comunicaba con toda África dando la vuelta.
y que me comunicaba también con lo poco que pudiera haber interesante en la Europa central y nórdica en esos momentos, ¿no? Era como el lugar perfecto. Ningún otro lugar del mundo podía tener ese nivel de comunicaciones, ninguno. O sea, porque las posibilidades de los chinos para poder llegar hasta Europa eran o por esas mismas caravanas o por un viaje por mar que era prácticamente una aventura irrealizable en ese momento, aunque luego se intentara. ¿De acuerdo? Entonces, la razón por la cual Europa coge ese peso es porque está situada en el lugar perfecto para que haya buenas comunicaciones. Aunque parezca sorprendente, es así. Bueno, hay más razones, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente no es porque aporten nada nuevo. No se aporta nada nuevo. Es decir, lo que se hace es coger todo lo que se conoce, o casi todo, evidentemente, por ejemplo, las culturas americanas que se pudieran estar desarrollando en ese momento no tienen contacto porque están aisladas completamente, o lo que suceda en Oceanía, por poner un ejemplo. Pero las grandes culturas de ese momento, que son China, India, los imperios de Oriente Medio y el imperio egipcio, están en contacto con Grecia. Y Grecia hace, dadme conocimiento. Dadme conocimiento. Y con eso es una de las razones más de peso que nos llevan a ese rapidísimo desarrollo de la astronomía dentro del mundo griego, pues, con Anaximandro, con Mile, con Anaxímedes, Pitágoras de Samos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? A la vez también, y esto es una cosa que yo soy crítico con la astronomía helénica, que estaba pensada de alguna manera muy para unos pocos. Es decir, para una élite. Es decir, no quisieron extender el conocimiento al pueblo en general, sino que se quiso mantener dentro de una élite. De hecho, cuando usando las matemáticas que venían de la India, descubren, por ejemplo, los números irracionales, lo ocultan. Pero además lo ocultan bajo pena de muerte, si alguien lo decía. Porque, claro, les desmontaba completamente su filosofía, que pudieran existir números que eran irracionales. Es decir, que la raíz cuadrada de 1, ¿de acuerdo? De 2, perdón, no es un número que pueda calcular mediante la división de otros dos números. Eso para ellos les desmontaba, porque ellos pensaban que las matemáticas eran un ente exacto y maravilloso. Fijaos cómo se parece un poco a esa idea que tuvimos en el siglo XIX de que la física ya lo había respondido todo, que todo encajaba maravillosamente, y resultó que no era así. Pues ese problema, en su medida, lo tuvieron ya los griegos hace 2000 años, hace más de 2000 años, cuando de repente, usando las matemáticas de chinos e indios, descubren, oye, que hay números que no puedo obtener mediante la división de otros dos números. ¿De acuerdo? Y para ellos fue como, ahí va. O sea, todo lo que hemos dicho durante varios siglos no vale. Y en vez de tirar por ahí, decidieron callarse y ocultarlo. Y esto, en alguna medida, hizo que en la época romana prácticamente no hubiera avances, prácticamente no hubo ningún avance científico, y que incluso fuéramos hacia atrás. Retomáramos el geocentrismo, sobre todo gracias a Ptolomeo, como la madre de todo, ¿no? ¿De acuerdo? Y que la Iglesia Católica, que rápidamente toma poder en lo que era el Imperio Romano, pues como coincide mucho con la idea de un poder central, divino, maravilloso, pues lo toma como la palabra de Dios. Bueno, aquí está el que os he contado ya alguna vez de cómo calcularon que la Tierra es redonda y demás. Este es Claudio Ptolomeo, que como podéis ver fue el gran astrónomo final del mundo helénico, y a la vez el que cometió el mayor error de todos, porque se inventó un sistema, los epiciclos y las historias estas, ¿no?, para intentar explicar, claro, él decía, si la Tierra es el centro y todo gira alrededor de la Tierra, ¿por qué hay unas estrellas que a veces van hacia adelante y a veces van hacia atrás? Y las llamó errantes a esas estrellas. En griego, planete. Los planetas. Pero ¿qué sucedía? Es que esos planetas tienen su propia órbita alrededor del Sol, y hay veces que al girar nosotros también nos adelantamos o nos adelantan a nosotros, y por eso a veces los vemos moverse en un sentido y a veces parece que retroceden en función de la posición de la órbita. Pero claro, él se inventó una historia muy rara que funcionó durante 1000 años, prácticamente
pues todo el Imperio Romano y toda la Edad Media fue la idea central de que el universo estaba constituido por la Tierra en el centro y que todo lo demás giraba. Y aquí tenéis los famosos epiciclos. Ay, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, Júpiter lo que hacía era dar vueltas alrededor de este círculo, que es el epiciclo, y giraba a su vez alrededor de la Tierra. Y de esa manera él podía explicar que a veces Júpiter andaba hacia adelante y otras veces andaba hacia atrás, en función de la observación. Anda que no era complicada la explicación. Es decir, que Júpiter giraba alrededor de la Tierra y además hacía una pequeña órbita alrededor de un punto central. Sí, Claro. si hay una cosa que se ha repetido siempre es que al final las grandes teorías han sido siempre más fáciles de lo que se han previsto anteriormente. ¿Eh? Yo siempre Porque, hablo que vamos, la navaja de Occam es muy aplicable. Esta complicación, vamos. Fijaros, Ptolomeo le negó a chinos e indios el derecho a tener razón. Porque chinos e indios ya llevaba mucho tiempo diciendo que no. Y es el principal escollo, ¿no? Por una de las principales razones, Ptolomeo y, por supuesto, el aristotelismo, ¿no? Porque la Iglesia lo coge como el gran filósofo católico, es lo que hace, no, lo que dicen estos señores de indios, esos son árabes, que son gente que no cree en Dios o que cree en un Dios distinto y tal, y que no debemos hacerles caso. O sea, que una de las razones también, aparte de la que hablábamos antes, del estar bien situados, la otra razón es puramente religiosa. Como todo el mundo chino e indio nos estaban trayendo los árabes, los rechazamos simplemente por el hecho de que eran árabes. A pesar de que tenían la respuesta correcta, porque venía de otra civilización que lo había estudiado previamente. Bueno, ya sabéis que la última gran científica pues es Hipatia de Alejandría, que no tenemos muy claro cuándo muere, pero sabemos que debió ser en torno al 415 al 416. No os fiéis mucho de la película de Amenábar, porque no sabemos para nada que llegar a descubrir 2000 años antes de Kepler o 1000 años antes de Kepler que se movían en elipses los planetas, pero bueno, me parece muy curioso que lo planteen de esa manera, pero sí que es cierto que escribió comentarios a la aritmética, comentarios a las secciones cónicas de Apolonio, es decir, que debía ser una matemática absolutamente fuera de serie. Y bueno, pues una turba de locos del obispo Cirilo, pues la desolló viva en una playa de Alejandría. Hipatia fue olvidada y Cirilo declarado santo, San Cirilo de Alejandría, que todavía hoy sigue siendo santo. Y por último, evidentemente, los árabes, ¿de acuerdo? Que, como os he comentado, fundamentalmente son los que conectan el Extremo Oriente con Europa. Y además son los que conservan mucho de ese conocimiento, porque es que en Europa, con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, se pierde mucho de ese conocimiento. ¿De acuerdo? Fijaros, Al-Mansur, en el año 773, manda a traducir las obras astronómicas hindúes, los siddharthas. En el Observatorio Astronómico de Bagdad ya se hacían estudios sobre la oblicuidad de la eclíptica. Es decir, no estaban seguros, pero pensaban que era una elipse la órbita que hacía la Tierra alrededor del Sol. En el año 829. Os recuerdo que a Kepler tenemos que esperarle hasta el año 1550. Y ellos ya les faltaba algo de matemáticas para poder demostrarlo, pero ellos decían, la única manera de que encaje es que la órbita sea elíptica y además sea oblicua. Aquí os dejo algunos ejemplos, es apasionante el nivel, y encima en España tuvimos ejemplos auténticamente maravillosos de matemáticos y astrónomos del mundo árabe, ¿de acuerdo? Avicena y por supuesto Al-Zargali, ¿no? que trabaja en Toledo y establece las tablas toledanas, que fueron la principal herramienta durante la Edad Media para medir la posición de los planetas y de las estrellas respecto a ellos. Seguro que recordáis el Almagesto, ¿no? Los calendarios del Almagesto, o eso de hablar de ellos. Esto se desarrolla también en España. En el año 1200 los árabes tenían una guerra contra los epiciclos de Ptolomeo, porque decían, eso no tiene ningún sentido. Y finalmente sabemos que en el año 1262 Nasir al-Din al-Susi, o Mohamed ibn Hassan, según la traducción más europea, tenía astrónomos chinos trabajando para él
¿de acuerdo? Y modificó el modelo de Ptolomeo y dijo cómo realmente se movían los planetas también muchísimo antes de Kepler. Es decir, resumiendo un poco, bueno, aquí os dejo algunos ejemplos, por supuesto los astrolabios y bueno, aquí tengo uno que me regalasteis, maravilloso, que es muy bonito, ¿no? Los planetarios, etcétera, etcétera. Ahora iremos a América un poco. Es decir, fijaros un poco, China, India, Mesopotamia y el mundo árabe, ¿cuál fue la aportación real europea? Ninguna. No, ninguna. Aquí no descubrimos nada que aportara. Fueron estas 4 civilizaciones las que realizan todos esos aportes. Lo que sucede es que nosotros lo cogemos todo y somos capaces de alguna manera de aprovecharlo, sobre todo tras la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? De lo que nos aprovechamos es de la situación buena, de también la estabilidad política, de las buenas cosechas que en ese momento circulaban en Europa. Sí, hay un montón de conceptos de la época de lo que llaman del clima benigno que tuvimos a finales de la Edad Media, que provocó una explosión de cosechas y una explosión de la población europea, claro, en un crecimiento casi exponencial para la época, ¿no? Pero realmente es un poco injusto, y para mí hay que ponerlo siempre encima de la mesa, ignorar que las matemáticas y la astronomía moderna se basan completamente en lo que chinos, indios, persas y árabes trabajaron durante 2500 años. Completamente. No en parte. No es una parte. No es que nosotros cogiéramos el 25% y el 75%. No, es que no pusimos nada. Nosotros lo que fuimos los que catalizamos todo ese conocimiento. Pero realmente es olvidar toda esta aportación, que muchas veces es lo que se hace cuando se estudia en los colegios y demás, no solo es profundamente injusto, sino que da a entender algo que es completamente falso, que es que la ciencia moderna tiene su origen en Europa. Y no es así. Pero entonces la aportación, digamos, de todos los científicos, bueno, a partir de aquel momento se llamaron científicos de la época a partir del Renacimiento, Galileo, por ejemplo, digamos, el trabajo que hacen estas personas es, me imagino que es recoger toda la tradición que tienen, pero aparte de eso, elucubran sobre ello y a partir del Renacimiento le dan cuerpo. Sí. A partir del Renacimiento sí hay, pero claro, contaban con una ventaja que no tenían ni chinos, ni árabes, ni persas, ni indios, que era el conocimiento de todos. Ellos no llegaron a contactar directamente ni a compartir, salvo chinos e indios, no hubo un hub, como digo yo, de conocimiento tan grande como el que se convirtió en Europa. Entonces, claro, cuando se habla, por ejemplo, de las matemáticas, del álgebra, es que todo el álgebra se desarrolla a partir del Renacimiento. No, 2000 años antes ya lo hacían los chinos, lo que pasa es que los europeos llegan y lo ponen en libros, lo ponen ordenados y le dan nombres suyos encima. Pues claro, cuando utilizamos ahora la prueba de no sé quién, la estructura de Fibonacci, el no sé qué de no sé cuánto, el Ruffini para hacer los no sé qué, claro, sobre todo italianos al principio, es sumamente injusto, porque todas esas pruebas eran conocidas por los chinos. Sí. Lo que sí es curioso es que cuando, por ejemplo, tú lees la biografía, en el caso de Galileo, digamos, da la sensación, como ocurre, digamos, con la Revolución Francesa, que parece que de un año para otro, digamos, hay una revolución y es totalmente mentira, ¿no? Y en el caso de Galileo, cuando lees un poco la biografía, pues se basa perfectamente, digamos, en catedráticos, digamos, que son maestros suyos y que a su vez estos conocían, digamos, todas estas informaciones o tecnologías o técnicas o matemáticas, digamos, que venían de Oriente. Lo que sí es cierto es que él le da el cuerpo, ese que, digamos, ese toque. También tiene la enorme suerte de que en Europa la óptica se desarrolla, que eso no se desarrolla en ninguna otra civilización. El construir telescopios y microscopios, claro, evidentemente. Fijaros que es tan importante la óptica que durante 300 años era secreto de Estado. Es decir, aquellos que trabajaban en ópticas, en desarrollar lentes, estaban bajo, vamos, o sea, eran gente súper protegida y si se iban a otro país eran traidores a la patria y en esto, por ejemplo, los holandeses fueron los grandes maestros, ¿no?
el caso de Huygens, por ejemplo, ¿no? Y que incluso también físicamente fueron los que desarrollaron las leyes de la óptica y todo, y lo explicaron muy bien. Entonces, ni los chinos, ni los árabes, ni nadie tenían telescopios, por poner un ejemplo. Esto le dio una profundidad de campo a Galileo, que no tuvieron los demás, de ver los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno, etcétera, etcétera. De todas formas, no sé por qué pensaba yo que todo el desarrollo de la matemática, esta diferencial integral, era una obra de Newton. Pues no, ya te digo que, bueno, ojo, Newton lo que hace es que valga, crea binomios y demás que hacen que valga para cualquier proceso algebraico. Mientras que los chinos, los matemáticos chinos, lo que hacían era desarrollar técnicas para cosas concretas. Por ejemplo, para hallar el precio por peso de una cosa. Entonces, los chinos en ese sentido eran como muy especialistas. Mientras que cuando tú coges el álgebra de Newton te vale para cualquier tipo de... No, yo me refiero más al cálculo diferencial integral, realmente, ¿no? O sea, que es el que hoy en día ha dado mucho impulso a muchas cosas, vamos. Sí, lo que sucede es que previamente ya se consideraba el cálculo diferencial, en el fondo integral, son hacer miles de sumas por aproximación, claro. Es decir, por ejemplo, los chinos lo que hacían, en vez de tener, lo que hacían era un poco utilizar sucesiones. Eran capaces de calcular mediante sucesiones a lo que tendía el valor de esa sucesión. No podían llegar al cálculo diferencial total, pero sabían que tendía un determinado valor, ¿no? Entonces lo calculaban un poco de esa manera. No es lo mismo, evidentemente, pero ya eran los inicios del álgebra 2000 años antes de Newton, del álgebra diferencial y del cálculo integral, claro. En cualquier caso, esta matemática local que manejaban los chinos era un poco, pues eso, local, ¿no? Porque si el resto no compartía ni sabía cómo hacerlo, seguirían haciendo la historia de las manzanas de otra manera, no como los chinos. Claro. O sea que... y de hecho, es uno de los misterios para mí, yo me imagino que va con la forma de ser de los chinos, debe ser, porque han tenido varios procesos de ese tipo, de encerrarse, es decir, de no querer compartir nada y luego verse adelantados por el resto. Cuando eran el top, digamos, absoluto. Pero también he de decir que en cierta medida a España también le pasó, ¿eh? O sea, no tanto en este caso puntero científicamente como tecnológicamente, que fue en torno al siglo XVII, ¿no? Es decir, cuando de repente todo el poder económico estaba en España, pero en vez de construir una potencia científico-tecnológica, optamos por una potencia religiosa y más centrada en el poder papal y poder religioso y poder civil de los reyes, ¿no? En gastar dinero en guerras y todo lo demás. Y el ejemplo de lo contrario es Holanda. Totalmente. De mierdecilla, o sea, porque es que es un país más de la mitad ganado al mar y que sin embargo decidió convertirse en un poder económico a base de ciencia, de tecnología, de atraer a lo mejor de lo mejor, ¿no? Desgraciadamente a veces se toman decisiones como estas. Pero bueno, yo lo que hoy sobre todo quería dar, y que yo prefiero que lo leáis con calma porque es un documento enorme para que lo podáis disfrutar un poco si no conocéis nombres, fechas y demás, es un homenaje, insisto, a aquellos científicos en China, en la India, en el mundo de Persia y el mundo árabe, ¿no? Que fueron los auténticos creadores de las matemáticas, de la física y de la astronomía moderna. Y que, por la razón que sea, todavía no les reconocemos ese papel. No se lo sabemos reconocer. Y no hemos hablado de América, que es la segunda parte, que no nos va a dar tiempo, pero viene en el documento y lo podéis leer. Matemáticamente hay civilizaciones americanas que tenían modernidades a veces incongruentes. ¿Cómo puede ser que conocieran el cero y la notación decimal y algunas no conocían la rueda? O sea, hay ruedas en juguetes de niños. Sí, pero no la conocían como un uso... Y posiblemente más de una persona arrastraría una cosa sobre troncos en algún momento, seguro. Es decir, no tenían animales de tiro. Sí, pero personas tirando personas, me refiero, o sea, tirando ellos. Sí, no, pero que les faltaban los animales de tiro, no tenían. Sí, no había nada que pudieran... Pero las llamas son unas bordes, no puedes utilizarlas para eso. Y los bisontes no los veo yo para acercar. Yo tampoco, casi que no. Sí que entonces, no. claro, pero bueno, ahí hay que ver también, es verdad que la desventaja del aislamiento respecto a Asia fue tremenda. El Pacífico es un muro infranqueable
y el Atlántico también lo era a todos los efectos. Es decir, si hubo contactos como los de los vikingos y demás, fueron accidentales y en lugares además de poca población, ¿eh? O sea que, pero América hay que verlo también en ese sentido como sorprendente, porque dado su grado de aislamiento hay civilizaciones con un desarrollo bastante importante y que también no se les ha reconocido esa importancia, ¿no? En este sentido destaco astronómicamente el mundo maya. El mundo maya tenía un nivel astronómico que era alucinante. Son mis favoritos. Sí, yo quería comentar dos cosas. Primero, me ha sorprendido muchísimo. Nunca había oído esa interpretación que has hecho del mundo egipcio, de la franja, digamos, norte-sur, sur-norte, de tal forma que la visión que tenían del cosmos, digamos, era muy concreta y muy determinada. Nunca la había oído y me parece, además se ajusta, me parece, posiblemente a la realidad, ¿no? Que me ha resultado curioso. Y luego sí que quería llamar la atención cuando has dicho lo de América. Arzuaga tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, pero hay uno en concreto que habla de cómo evoluciona, digamos, el ser humano y cómo hace la comparación de que sin estar en contacto el mundo occidental y el mundo americano, las estructuras más o menos sociales, incluyendo, digamos, estas inclinaciones astronómicas, matemáticas y todo eso, en paralelo, digamos, emergen, sin que haya habido, digamos, ningún contacto. Una de las otras. Sí, y es curioso cómo efectivamente es así. Tenían jueces, igual que existen jueces aquí. O sea que es curioso cómo te da que pensar y dices, bueno, pues la evolución humana al final, digamos, parece que tiene un germen y que tiene una dirección, ¿no? Cosa que no es apropiado y no es verdad, pero que te da la sensación de que el ser humano, digamos, evoluciona, le dejan solo y tiene, digamos, la misma evolución, sea en un sitio, sea en otro, y esté aislado o esté en contacto. Por lo menos me llamó la atención. Elena quería decir algo, creo. No, respecto a lo que dices, Jesús, yo recuerdo cuando estudié, yo hice antropología americana, es una rama de geografía e historia. Y ¿Con quién estudiaste, perdón? Pues con todos, con Miguel Rivera, con Manolo Gutiérrez, con Alsina, Ballesteros, con todos. Con Ballesteros estudié yo. Oye, ¿tú tuviste a Cencillo? ¿Estudiaste? No. No tuve a Cencillo. Ballesteros estaba ya a punto de jubilarse. Sí. Y me acuerdo que fuimos con él a ver los códices del Palacio Real y la bibliotecaria le dijo, hola Manolito. Y claro, todos en shock. Imaginaros la edad de la bibliotecaria que había conocido. La madre de este hombre fue la primera catedrática en la Universidad Española de algo. Pero bueno, lo que os comentaba, que este tipo de sociedades, las del Éufrates, la china, la egipcia, maya, se llamaban o se englobaban en las sociedades hidráulicas, basadas en el control digamos, de lo que es su medio y sobre todo en el agua. Y entonces para ello necesitaban desarrollar una organización social que, claro, probablemente acababa siendo parecida, porque los mayas construyeron esas pirámides porque sobre todo en la parte norte, lo que es el Yucatán actual, no hay montañas. Entonces las pirámides era desde donde observaban y veían cuando se ponían las estrellas o salían las estrellas para empezar a sembrar, porque allí hay dos temporadas, las lluvias y las secas. Y como te equivoques, es igual que equivocarse en la crecida del Nilo, es que te quedas sin comida. No, te quedas sin comida. Entonces y de hecho hay un libro muy clásico, que está súper pasado, pero que se titulaba El despotismo oriental. Y era en ese sentido, que acababa produciendo sociedades bastante similares porque las necesidades eran bastante similares también. Pues es la explicación, claro. Claro, pero qué curioso que conocieras a Ballesteros, por cierto. Era un hombre encantador. En fin, creo que os las compartí, pero bueno, estoy muy joven yo ahí, por Dios.
El Caracoso es Chichén. Sí, sí, en Chichén Itzá. Cuando podías subir a lo alto de Chichén Itzá, que además subimos. Y el observatorio, claro, el observatorio que es absolutamente maravilloso. Sí, es una auténtica maravilla, ¿no? Y la verdad es que, fíjate, en concordancia un poco con esto, yo también creo la existencia de las memorias raciales. Yo sí creo en ellas, fíjate. O sea, yo de alguna manera pienso que la colonización americana es fundamentalmente asiática. O sea, son de origen asiático, ¿no? La prueba la tenemos en la mancha azul famosa, la marca azul de la espalda, ¿no? El caso es que de alguna manera, a base de tradiciones fundamentalmente orales, muchas veces se mantienen historias de cosas que han conocido en Asia y que llegan deformadas luego a su folclore, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que en algunas tradiciones mesoamericanas se habla de animales parecidos a los elefantes, que nunca han existido en América. Pero existe que es muy el tapir. Sí, pero la descripción es como más... Es que ese es un caso que sí me acuerdo de que nos hablamos en clase de eso. Sí. El tapir tiene trompa. Sí. Pasa que hablar de un animal muy grande, un animal con colmillos, ¿no? Incluso ahí tallas hecha. Pero bueno, que no digo que realmente haya, pero puede ser que haya una historia, ¿no? Y que el tapir haya servido para sacarla otra vez. Es decir, que yo no sé muy bien, pero yo creo que de alguna manera detrás de muchas leyendas y de muchos folclores hay una especie de memoria racial. De hecho, los historiadores quiero recordar que una de las fuentes en las que beben, ahí corregidme vosotros que lo sabéis mejor, es la tradición oral, ¿no? Es el conocer un poco esas historias y demás, ¿no? Y yo la llamo un poco de broma memoria del racial, ¿no? Que está como imbuida en mi cultura, en mi... Es que racial suena muy mal. raro. Sí. Yo diría mal, no quería decirlo así. Es que hoy en día el concepto de raza, cuando la quieres usar bien, o sea, sin ningún ánimo peyorativo, suena mal. Sí. Fatal. Pero los mexicanos, el eslogan de la Universidad Nacional Autónoma de México es: por mi raza hablará el espíritu, que yo la primera vez que lo leí dije, ¿y estos de qué van? Por Dios, porque sí, pero culturalmente eso sí es evidente. El folclore es el antiguo mito muchas veces. Bueno, yo os compartiré todo para que lo tengáis con las cosas que he añadido. Esto lo hablamos hace unos años, pero yo creo que merece la pena de vez en cuando retomarlo y recordarlo, y que también sirva un poco de homenaje a todas estas culturas que yo creo que desarrollaron cosas muy poderosas, a veces con limitaciones, a veces con la suerte de tener un montón de población que podían trabajar en ello, pero sobre todo que creyeron que sus países iban a mejorar o sus culturas iban a mejorar a base de desarrollar ciencia, matemáticas y de mirar los cielos, con lo cual mucho antes que los europeos, con lo cual yo creo que es justo ponerlos encima de la mesa y decir que cuando escribo el número 2, pensar que es un número, que es un símbolo hindú o indio y que no es un número que los europeos nos hayamos inventado porque sí, sino que tiene una explicación determinada. No sé si tenéis alguna cosita más que queráis preguntar o compartir. Pues no, como en esta Estrella que es la que corta el asunto. Pues... Estrella está aquí oculta. Oye, yo he estado esta semana en una exposición de la Biblioteca Nacional. Estás. Aquí. Se llama Incunábula y es de incunables españoles. Está el primer, todos de la Nacional, menos el Sinodal de Águila Fuentes, Segovia. Y es el libro, es el incunable más antiguo español. Es muy pequeñita, no te agobia. Hay un par de libros que son de cosmología, hay uno de cosmología, otro de ciencia. Y bueno, animaros. ¿Es en la biblioteca? En la Biblioteca Nacional. Sí. Hay 3, yo ya me he visto 2, una de Kaulax, de fotografía, era un Cánovas del Castillo, muy buena. Y esta de Incunábula. Es que yo he tenido la suerte de que he ido con los comisarios de las 2 exposiciones. Claro. Entonces... Pero bueno. Mucha envidia. Sí, es otra cosa. Es otra cosa, sí. Cuando vas con alguien, sí. Muy bien. Muy bien.
Pues nada, Bueno. agradeceros de nuevo la presencia y nos vemos la semana que viene. Y La semana que comparto los vídeos que os debo y también, bueno, vosotros os vemos todavía por vídeo. Sí. El próximo Sí, viernes, sí, el no, que próximo no viernes estamos sí. en Madrid. Ese es el Vale, tema. genial, entonces fenomenal. Que Claro. tengáis buena semana. Santiago, propon sitios, que tú eres el que llevas a los niños. Vale, y iniciaré una investigación. Y te toca reservar también. Eso es lo Toma ya. peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor, Ah, nada es gratis. efectivamente. Bueno, Venga, Bueno, Muy bien. buen fin de y buena Chao. semana. luego. Adiós. Venga. Chao.